todos, queridos hermanos. Estamos ya en el tema 40 de nuestro programa Catequízate. Como ven, ya estamos llegando a la parte final del Catecismo de la Iglesia Católica. El día de hoy vamos a ver el tema ¿cómo puedo hacer oración? Siempre uno que está en el camino de Dios quiere tener este diálogo íntimo con Dios, pero muchas veces no sabe cómo tener ese diálogo con Dios, no sabe cómo hacer oración. Tiene toda la intención, pero muchas veces no sabe cómo. El Catecismo de la Iglesia nos enseña los numerales 2623 al 2758 acerca de estos puntos tan importantes de nuestra vida cristiana, que es la oración. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las formas de oración. Y en segundo lugar, vamos a ver cuáles son las expresiones de la oración. ¿Qué es eso, Padre, de formas de oración y de expresiones de oración? Lo vamos a ver punto por punto. En primer lugar, en cuanto a formas de oración, tenemos a la acción de gracias, tenemos a la petición y tenemos a la alabanza. La oración de acción de gracias es la actitud del hijo que reconoce la bondad de su padre. Esa es la oración de acción de gracias. Tú, que eres hijo de Dios, le agradeces a Él por tantas cosas que te ha dado en el día a día. Que tienes un pan que comer, pues bendito sea Señor por este pan que me das. Que tienes la ocasión de poder educarte, de poder tener una formación, bendito sea Señor porque me das la ocasión de poder formarme. Que tienes a tus padres vivos, o que tienes a tu padre vivo o tu madre vivo, bendito sea Señor porque tengo a este ser querido, a quien tanto amo, pues te agradezco por esto. Y de esa manera estás haciendo oración. Eso es oración. En este caso, oración de acción de gracias. Tantas razones durante el día tenemos, por tanto, para agradecerle a Dios. La oración de acción de gracias trae muchas ventajas. En primer lugar, desecha las oscuridades, las tristezas y los malos humores. A veces uno está con desánimo, a veces uno no sabe qué le pasa, pero está sin ganas. Pues la oración de acción de gracias tiene la fuerza para desechar todo tipo de desgano, de malos humores, de desánimos, etc. En segundo lugar, tenemos a la oración de petición. Es la actitud del hijo que reconoce sus limitaciones y el poder de Dios. Es decir, yo sé que soy limitado. Yo sé que no puedo abarcarlo todo, que no puedo hacerlo todo. Y entonces, frente a esa limitación, reconozco que Dios sí lo puede todo, que Dios es omnipotente. Y acudo a Él y le pido aquello que yo necesito, o que necesita un familiar o alguna persona que haya podido conocer. Por tanto, es fundamental la oración de petición, porque además de que uno puede obtener así aquello que está buscando, obviamente siempre y cuando eso sea bueno, siempre y cuando eso nos convenga, porque si uno dice, la oración de petición, el Señor siempre hace caso a lo que uno le pide. Señor, te pido que muera mi suegra. No, obviamente eso no te lo va a conceder el Señor, evidentemente. Aquello bueno, aquello conveniente que tú le pidas, eso te lo va a conceder el Señor, pero algo malo, evidentemente, nunca te lo va a conceder el Señor. Digo que esta oración es fundamental porque te ayuda a reconocer tus limitaciones y asimismo el poder grandioso de Dios. En tercer lugar, la oración de alabanza es la actitud del hijo que reconoce preeminentemente que Dios es Dios. Le alaba por Él mismo.
No le alaba por lo que Dios le haya podido dar, sino, Señor, te alabo porque tú eres Dios, te alabo porque tú eres mi Señor. No porque me hayas dado algo, sino porque eres Dios. Al alabar, reconocer que Dios es Dios y alabarle, esa es la oración de alabanza, que la puedes expresar con un canto, con un poema, con una expresión corporal, de adoración, qué sé yo. Pues entonces esta es la oración de alabanza. Si se han dado cuenta, a veces se confunde la oración de acción de gracias con la oración de alabanza. Hay que distinguirla porque muchas veces se cae en esto. En la oración de acción de gracias tú le alabas a Dios porque te ha concedido algo. En la oración de alabanza tú le alabas a Dios porque Dios es Dios, porque Él es el Señor de la historia y solamente te basta eso para alabarle. En segundo lugar, ¿cuáles son las expresiones de la oración? La oración vocal, en primer lugar, primera expresión de oración. Es la oración expresada por nuestras palabras. No solamente por las palabras que tú pronuncies con tu boca, sino también las palabras que tú expreses, por ejemplo, en una oración escrita, en un poema que le quieras dedicar a Dios. Es decir, la oración vocal es toda aquella oración que tú se lo dirijas a Dios por medio de palabras. En segundo lugar, la meditación. Es la oración por la que el Espíritu trata de entender los misterios de la vida cristiana. Para ello te puedes ayudar de las Sagradas Escrituras, te puedes ayudar de la vida de los santos, te puedes ayudar de un buen libro espiritual. Hay que tener cuidado con lo que leemos, porque así como hay libros que te educan bien, hay libros que te maleducan, que tergiversan la doctrina de la Iglesia, que tergiversan aquello que es provechoso para ti y más bien termina siendo perjudicial para ti. De una manera especial, la meditación con la Sagrada Escritura ocupa un lugar muy importante. Seguro hemos escuchado muchas veces hablar de la Lectio Divina. La Lectio Divina son palabras latinas, lectio, que significa lectura, y divina, que significa lo mismo, divina. Entonces, la lectura divina se refiere a la meditación con las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo uno puede meditar las Sagradas Escrituras? A veces uno se pregunta, yo quiero saborear las Sagradas Escrituras, yo quiero que las Sagradas Escrituras me enseñen a mí, pero no sé cómo. 3 pasos. En primer lugar, lee el relato que quieres meditar, lee. Si no entiendes, léelo otra vez. Aunque no lo entiendas del todo, ya has entendido seguro algunas partes y el esquema de ese relato. Bien, ok, si ya lo has entendido, puedes pasar al segundo paso. ¿Qué me dice eso que yo he leído? Que yo he leído acerca del hijo pródigo, que lo he leído, lo he entendido, bien, primer paso cumplido. Segundo paso, ¿qué me dice esa lectura a mí, a mi realidad concreta, a mi historia personal? Pues me dice que Dios Padre ha tenido misericordia conmigo, porque yo he sido un hombre pecador, porque yo he hecho esto, lo otro, y entonces Dios te dice algo a tu persona, a tu historia concreta. Y en tercer lugar, ¿qué le digo yo a Dios? Ya he escuchado lo que Él me ha dicho, ahora yo ¿qué le digo? Y entonces, pues le hablas a Dios, le cuentas a Dios tus cosas, en base a eso que has leído, en base a eso que te ha dicho el Señor. Entonces, de esta manera, tú puedes meditar la Sagrada Escritura con la Lectio Divina. 3 pasos. Lectura, es decir, entender lo que dice el relato. Segundo, qué te dice el relato a tu historia personal. Y tercero, qué le dices tú a Dios.
Bien, en tercer lugar, la tercera expresión de la oración es la oración contemplativa. Es decir, es el trato de amistad con quien sabemos nos ama. Esta oración, esta definición que acabo de leer, es una definición de Santa Teresa de Jesús, que el Catecismo de la Iglesia Católica lo toma. Y es una definición que puede parecer un poco compleja, pero es completa. ¿Qué es la oración contemplativa? Que es una oración, la oración por excelencia, sin minusvalorar las otras formas y expresiones de oración. Es la oración por excelencia, porque en la oración contemplativa tú contemplas a Dios, le miras a Él y ya está. Y no hacen falta palabras, no hacen falta canciones, que no digo que estén mal, pero es simplemente mirarle al Señor, contemplarle al Señor, sabiendo que Él te ama. Es mirar a Dios y a la vez es Dios que te mira amándote con misericordia, Dios que te mira sanándote desde dentro. Esa es la oración contemplativa. Y a esta oración estamos llamados todos a enriquecernos con este tipo, con esta expresión de oración. Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado a la parte final de nuestro tema 40, de nuestro programa Catequízate. Pues es el penúltimo tema. Dios mediante, acabaremos nuestro programa Catequízate en el siguiente tema 41. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia.